para activar y desactivar partes del cuerpo y asegurar que pues nos adaptemos a las circunstancias en tiempo real. Eso sí, los efectos de liberación de estas hormonas tardan un poco más en notarse, pero pues puede causar la misma acción para un beneficio propio. ¿Puedes dar aquí, por favor? Bueno, dentro de sus funciones tenemos que las hormonas nos pueden ayudar a tener una acción dinámica sobre distintos órganos, nos van a ayudar a activar o inhibir enzimas para funciones específicas, nos van a ayudar al desarrollo apropiado de, pues, el crecimiento en todas las etapas de la vida, nos ayudan a tener una reproducción y bueno, en una situación de peligro o en cualquier tipo de situación que estemos, y nos va a ayudar a que se sintetizaron. Quiere decir que tienen una autorregulación. Van a secretar una hormona que va a regular a la misma célula para saber cuándo dejar de secretarla o cuándo empezar a secretarla. También tenemos las hormonas parácrinas, que son aquellas que actúan cerca de donde se sintetizaron. Es decir, que el efecto de la hormona se produce en una célula y esta va a viajar a una célula vecina diferente a la célula emisora, pues para provocar algún efecto. Y tenemos no, por favor. Ay, no veo. Tenemos las células endocrinas, las hormonas, perdón. Estas hormonas van a viajar de una célula por el torrente sanguíneo. Lo importante es por su composición química, ya que aquí vamos a poder encontrar hormonas, pues que, por ejemplo, tenemos las hormonas peptídicas. Estas hormonas están compuestas por cadenas de aminoácidos, polipéptidos o inclusive oligopéptidos. La gran mayoría de este tipo de hormonas no logran traspasar la membrana plasmática propias de las células dianas. Esto hace que los receptores de esta clase de hormonas se ubiquen en la superficie celular. Entre las hormonas peptídicas podemos encontrar varios ejemplos muy importantes, como nos había comentado nuestra compañera. em, Encontramos hormonas grandes que son como la insulina, hormonas del crecimiento, la vasopresina, etc. 7:30. Otro tipo de hormonas son las que son derivadas de los aminoácidos. Estas hormonas emanan de distintos aminoácidos, como por ejemplo el triptófano o la tirosina, y de estas son un poco más pequeñas, lo cual puede ayudar a traspasar algunas membranas de células. Y pues un ejemplo de esto podemos tener la adrenalina, ¿no? También tenemos hormonas lipídicas, y este tipo de hormonas son mm, como hormonas un poco más grandes, pero no tan grandes. Podemos encontrar como los esteroides. Y estas, a diferencia de las anteriores, si consiguen atravesar la membrana plasmática, eh, y pues eso es muy importante. Las prostaglandinas, el cortisol y la testosterona son algunos ejemplos de este tipo de hormonas. ¿Le puedes dar la que sigue, por favor? Ok. Vamos a clasificar también en los tipos de hormonas por su naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Dependiendo de esta clase de sustancias que son producidas por el cuerpo, tenemos esteroideas. Estas hormonas provienen del colesterol y son producidas principalmente en corteza adrenal. Pues estos ejemplos los vamos a tener literalmente, o como tenemos por ejemplo los andrógenos, la testosterona, que estas van a ser producidas específicamente por los testículos, y pues por ejemplo en el caso de las mujeres, que son la progesterona y los estrógenos, van a ser producidas por los ovarios. Tenemos hormonas proteicas. También estas hormonas son formadas por cadenas de aminoácidos y péptidos, como por ejemplo tenemos los que son derivados de aminoácidos. Esto sí es como otra subclasificación, pero pues nada más tengamos en cuenta que las proteicas están derivados de aminoácidos. También tenemos las hormonas derivadas de los fenólicos. Los fenólicos, a pesar de su naturaleza proteica, tienen un peso molecular bajo. Un ejemplo es la adrenalina.
que esta pues ya sabemos que interviene en situaciones en las que gran parte de la reserva de energía del cuerpo deben invertirse para mover los músculos rápidamente. Esto es lo que activar un sistema de sinapsis y de corriente eléctrica de una neurona. Le puedes dar a la que sigue, por favor. Bueno, no, aquí también tenemos, perdón, las de según de su solubilidad en los medios acuosos. Y pues aquí encontramos las hormonas hidrofílicas, pues que esas son hidrosolubles, y pues las hormonas lipofílicas, pues estas hormonas no son solubles en el agua, pero pues sí insolubles en lípidos. Y pues, por ejemplo, estas, a diferencia de las anteriores, o sea, de las hidrofílicas, van a unirse a diferentes receptores intracelulares para llevar a cabo su acción. Un ejemplo muy peculiar de este tipo de hormonas lipofílicas es la hormona tiroidea o la hormona de, pues sí, las hormonas esteroides. ¿Le puedes dar la que sigue, por favor? ¿Sí me escucho, compañeros? Sí. ¿Te escucho? Ok. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre los mecanismos normales de acción y de las hormonas. Vamos a tener que por este medio es que las hormonas van a poder llegar a actuar sobre sus células blanco, pero pues para que este mecanismo suceda va a depender de su naturaleza química de estas hormonas. Bueno, vamos a tener que la sangre, pues, es la que se va a encargar de poder llevar a las hormonas hacia cada una de las células del organismo sobre las cuales va a actuar. Y esta, pues, a su vez, va a tener la capacidad de responder eh, mediante interacciones entre proteína receptora y hormona. Este tipo de interacción suele ser muy específica y además de que esta propiedad de especificidad, además de tener esta propiedad de especificidad, va a haber una afinidad alta sobre su hormona que es específica a su vez. La ubicación de las proteínas receptoras de una hormona en sus células blanco va a depender de la naturaleza química, como ya se los dije, y va a ser de dos tipos. Las hormonas que son lipofílicas, como lo son los esteroides y la tiroxina, estas pues tienen la capacidad de pasar a través de la membrana plasmática y así entrar a sus células blanco que se encuentran en el citoplasma. Y otras que van a ser las hormonas hidrosolubles, como lo son las catecolaminas, que es la adrenalina y la noradrenalina, los polipéptidos y las glicoproteínas. Estas pues no pueden pasar a través de la membrana plasmática, por lo tanto sus receptores se van a encontrar ubicados en la superficie externa de esta misma membrana. Y aquí pues la hormona va a exigir la activación de segundos mensajeros dentro de la célula para poder llevar a cabo su función. Y así es como están divididos en estos dos grandes grupos y que van a dar los receptores nucleares y los receptores de membrana plasmática activados por segundos mensajeros. Iniciando con las hormonas que se van a unir a proteínas de receptores nucleares, vamos a tener a las hormonas hidrosolubles, como lo son los esteroides y las hormonas tiroideas, como ya se los había comentado, las cuales por ser pues lipofílicas van a viajar disueltas, no van a poder viajar solas en la porción acuosa del plasma, por lo tanto se van a encontrar fijas a proteínas transportadoras. Estas hormonas pues deben de disociarse de sus proteínas transportadoras en la sangre con el objetivo de poder pasar a través del componente lipídico, justo como se muestra aquí en la imagen. Aquí está nuestra hormona, va a viajar en el plasma mediante sus proteínas y una vez que va a llegar a su órgano diana va a dejar la proteína transportadora de lado para poder pasar al citoplasma. Una vez que ya entró aquí, pues va a llegar a su proteína receptora, las cuales son los receptores de hormonas nucleares. La hormona al unirse a este receptor va a hacer que éste se traslade hacia el núcleo y en donde se va a unir a su parte de ADN que le corresponde, lo que nos va a dar paso a una estimulación
para la transcripción génica, dando como resultado un nuevo ARN mensajero, y este recién formado va a codificar para la producción de nuevas proteínas, las cuales pues son las encargadas de producir los efectos hormonales en las células blanco. Cada receptor de hormona nuclear vamos a tener que cuenta con dos regiones o dos dominios, uno que es el dominio de unión al ligando y uno que es el de unión al ADN. El receptor se va a activar una vez que la hormona llega con su ligando, y posteriormente esto va a hacer que se pegue al ADN, y este elemento, pues como se los mencionaba, es el llamado respuesta a hormona. En cuanto al mecanismo de las hormonas esteroideas, vamos a tener que aquí los receptores no suelen estar presentes en la membrana nuclear, sino que van a aparecer hasta el momento en el que llegue un ligando. Cuando la hormona llega a su ligando específico, vamos a ver que se va a juntar, aquí está la hormona esteroidea unida a su proteína de transporte. Una vez que ya va a entrar al citoplasma, va a dejar su proteína. Una vez que ya está en el citoplasma, va a haber quimiotaxis, y esto va a hacer que llegue su receptor citoplasmático, que no va a estar fijado al ADN. Aquí se va a unir. Una vez que ya está unida la hormona con su receptor, va a dar paso a la activación. Esto va a dar la translocación del componente receptor citoplasmático, y esto va a provocar que haya un movimiento de este conjunto hacia el núcleo para dar la activación mediante su unión al ADN, y va a pasar lo que les comentaba hace un momento, que va a producir una nueva cadena de RNA mensajero para dar producción y dar paso a las nuevas proteínas y dar la respuesta biológica. Para las hormonas tiroideas vamos a tener que la principal hormona secretada por la glándula tiroides pues es la tiroxina, o sí, la tiroxina, que ¿Se desactivó la presentación? Creo que sacó a mi compañera. ¿Podemos hacer algo, Edwin? Sí, le voy a mandar un mensaje. Es sumamente importante en cuanto a la de dónde surge todo el cuadro clínico y cómo vamos a abordar y el tratamiento que se le va a dar para que se le dé el abordaje específico a cada patología. Entonces, bueno, esperamos tantito la conexión de la compañera. ¿Tienen alguna intervención hasta este momento? ¿Alguna situación que quieran comentarnos? Doctora, yo quería preguntar cuál es la diferencia entre las hormonas peptídicas y las derivadas de aminoácidos. Pues prácticamente estamos hablando de lo mismo, solamente en cuanto a su función y a su mecanismo de acción, porque ambas vienen exactamente de las proteínas, entonces mecanismo de acción Axel. Ok, muchas gracias. Daniela, Sí, ya se ve de nuevo mi pantalla. así es. Una disculpa, se me fue mi internet. Ok, les hablaba en cuanto al mecanismo de acción de la hormona tiroidea, y esta pues tenemos que es la principal hormona secretada por la glándula tiroides, que es llamada tiroxina, de la hormona tiroidea. El elemento de respuesta tiene dos
medios sitios, pero a diferencia de lo que ocurre con los receptores pasador derivado de la vitamina A, que es el ácido 9-cis retinoico, y una vez que estos dos están unidos en sus sitios correspondientes, en cuanto al segundo grupo, que son las hormonas que usan mensajeros, como las catecolaminas, que aquí se encuentra la adrenalina y noradrenalina, vamos a tener que casi todos sus efectos se producen por la unión de la proteína receptora sobre la superficie externa de la membrana, y estas van a actuar mediante los segundos mensajeros, que pueden ser el adenilato ciclasa, la fosfolipasa y la tirosincinasa. El primero de los segundos mensajeros vamos a tener que es el sistema monofosfato de adenosina cíclico, o conocido como AMP cíclico. Aquí, cuando la adrenalina y la noradrenalina se unen a sus receptores beta-adrenal, en el momento de que la hormona llega y se une con su proteína receptora, va a causar una disociación en la subunidad de la proteína G, y esta se va a mover se mueve a través de la membrana hasta llegar a la enzima adenilato ciclasa. Aquí se va a unir dejando activa a esta enzima, la cual se encarga de catalizar la reacción que sigue en el citoplasma, como se muestra aquí, que es convertir el ATP en AMP cíclico más pirofosfato. Este resultado de interacción va a dar la activación de la proteincinasa. Una vez que esta proteincinasa está activada, esta es la que se encarga de dar la fosforilación a diferentes proteínas dentro de la célula blanco, y esto va a hacer que algunas enzimas estén activadas y otras desactivadas, y esto es lo que nos va a proporcionar el mecanismo de respuesta. Aquí, pues, algo importante que tenemos es que el AMP cíclico debe de activarse con rapidez para que funcione con eficacia como un segundo mensajero, y en la acción como un segundo mensajero en la acción de las hormonas. La desactivación de esto se va a lograr mediante la fosfodiesterasa, que es una enzima que se encuentra dentro de las células blanco, y esta hidroliza el AMP cíclico hacia una forma inactiva. El segundo mensajero que vamos a tener es a la fosfolipasa C, junto con el calcio. Aquí la concentración de calcio en el citoplasma vamos a tener que se mantiene muy baja normalmente se mantiene baja mediante la acción de los transportadores, como las bombas de calcio. Aquí en las membranas plasmáticas no dejamos que haya una alta concentración mediante eso y la medición que tiene el retículo endoplasmático. Esto con la finalidad de que en el momento en el que haya una alta concentración de calcio dentro del citoplasma, el gradiente de concentración pronunciado nos permita que diversos estímulos se provoquen de una manera más rápida, y pues esto nos dé la respuesta que se está buscando. Aquí tenemos que se va a hacer también mediante la adrenalina, pero aquí en lugar de ser a los beta, aquí va a ser a los receptores alfa adrenérgicos. Esto nos va a dar la activación de la célula blanco mediante el sistema de segundo mensajero del calcio. Este segundo mensajero no ha estado como tal estudiado a su totalidad, pero lo que se ve es que la unión de la adrenalina activa las proteínas G, como en el caso pasado. Esta va a activar a su vez a la fosfolipasa C. Nos va a dar los sustratos que son el inositol trifosfato y otro derivado que es el diacilglicerol, y estos dos nos van a servir de mensajeros con una diversidad de funciones.
El inositol trisfosfato es el más importante porque va a actuar para aumentar el calcio citoplasmático en respuesta a la estimulación hormonal. El inositol trifosfato vamos a tener que va a abandonar la membrana plasmática y se va a difundir por el citoplasma hasta el retículo endoplásmico. Aquí la membrana de este contiene proteínas receptoras para el inositol, permitiendo así que transporte el mensaje de la hormona desde la membrana hacia el retículo, dando la apertura de canales de calcio específicos y pues de esta manera también salga calcio del citoplasma y tanto salga calcio del citoplasma como provocar que la membrana deje pasar más calcio. El resultado de esto pues nos va a dar un crecimiento rápido de la concentración de calcio citoplasmática y pues esto es lo que nos va a dar la modificación de las acciones de las enzimas, dando el efecto hormonal en la célula blanco. Así es, la función específica de la enzima, doctora, y en efecto, sí está sumamente estudiado porque entonces creo que, bueno, en esta parte la función de segundo mensajero es de las, todo es importante, pero es de las más importantes. Adelante. Gracias, doctora. Y por último vamos a tener el mensajero de la tirosina o tirosincinasa. Y aquí, pues, en lo que, bueno, en la bibliografía que me basé, nos hablaba sobre, bueno, más sobre los receptores de insulina. Estos promueven el transporte, bueno, más bien la insulina es la que se encarga de promover el transporte de la glucosa y de los aminoácidos y de esta manera estimula la síntesis de glucógeno, grasa y proteínas en sus órganos blancos, principalmente como lo son el hígado, los músculos esqueléticos y el tejido adiposo. Estos efectos pues se ve o se ha estudiado que se logran mediante un mecanismo de acción en el cual la acción de la insulina comparte similitudes con los factores del crecimiento, como son el factor de crecimiento epidérmico y el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Aquí en este ejemplo que se muestra en la imagen, tenemos que la insulina tiene dos receptores o, o dos partes en el receptor que nos van a dar la formación de un, ay, se me fue el nombre. Que estos receptores formen dímeros, los cuales van a permitir que al momento en el que se una la insulina nos dé una, que al momento de que se una la insulina, como tal, active la tirosincinasa, que como ya lo estábamos viendo, esta es la que se encarga de darle la fosforilación a las proteínas que se encuentran dentro de la célula, y esto pues es lo que forma el mecanismo de reacción a la hormona, de respuesta a la hormona. Y no sé si aquí tengan alguna duda. Chicos, de sus compañeros de equipo, ¿alguien que quiera comentar algo en este respecto? ¿O alguno de los demás? Ok, solamente aquí termina. En más partes, pues íbamos a terminar antes el temario y el doctor nos pide que lo dividamos para que cada equipo exponga una vez por parcial para que él pueda calificar. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces el temario lo conocí ayer, disculpen la premura. Bueno, pues voy a ser su profesor adjunto con el doctor Hernández. Me hizo favor el doctor Edwin de mandarme el temario el día de ayer. Y pues bueno, vamos a continuar entonces con lo que ustedes tienen programado para completar el temario y que puedan verse los temas antes del primer parcial. Voy a checar nuevamente su
su temario el día de hoy. No sé si tengan alguna duda, alguna situación. La mecánica de la evaluación será como la conocen con el doctor Carlos. Y a menos que sugiramos alguna otra cosa, alguna otra intervención, me hacía mucho hincapié en cuanto a casos clínicos e historias clínicas, por eso les comentaba que es importante pues ver la base finalmente de funcionamiento, pero bueno, esto traducido clínicamente, que es lo que nos interesa también mucho para que ustedes puedan hacer diagnósticos concretos. Entonces, pues yo creo que terminamos nuestra sesión. Ya vi el número de participantes. Y al siguiente equipo, ¿sería posible que me pudieran mandar la presentación, no sé, el martes, para revisar y a ver si hubiese alguna modificación o alguna sugerencia para abarcar el tema completo? Ya tengo aquí sus listas. Me hizo favor Edwin de mandarme los equipos y los temas. Entonces, les mando mi correo para que me lo puedan enviar y lo podamos analizar y estamos en contacto. Edwin, si fuera posible, pues mi teléfono está abierto, si pudieras compartirlos y que me envíen algún mensaje en WhatsApp por cualquier situación del tema o alguna duda, ¿les parece? Por su participación. Yo les estaré comentando si la dejamos a las 7:15, o si hay alguna modificación en cuanto al horario. Pues quedo a sus órdenes. Cualquier situación estamos, pues bueno, tenemos que completar el temario. Yo lo vi muy extenso, dice Edwin que es corto, pero bueno, vamos a tratar de darle pues cabida a todo lo que estoy checando aquí de sus temas. Cualquier cosa, chicos, entonces estamos en contacto, y pues si no hay ahorita ninguna situación, si todo quedó claro en cuanto al funcionamiento hormonal, nos vemos el próximo viernes y espero ponerme en contacto con el siguiente equipo. ¿Están de acuerdo? Sí, doctora. Muchas gracias, mucho gusto y estamos en contacto. Igualmente, Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.